Nunca pensé que la peor noche de mi vida llegaría el mismo día en que celebrábamos 20 años de matrimonio. 20 años. 2 décadas de una vida construida con paciencia, con rutinas compartidas, con silencios cómodos, con pequeños sacrificios que uno hace cuando decide amar a alguien de verdad. Habíamos organizado una cena sencilla en casa. Nada exagerado. Algunos familiares cercanos, un par de amigos antiguos y una mesa larga en el patio iluminada con luces cálidas que colgaban entre los árboles. Laura estaba radiante esa noche. Tenía puesto el mismo perfume que usó el día que la conocí. Lo reconocí apenas salió del cuarto y por un instante me sentí transportado 20 años atrás, cuando todavía creía que las cosas importantes en la vida eran simples. Ella me miró sonriendo, con esa sonrisa que siempre tuvo algo de refugio, algo de promesa. Y por un momento pensé que todo lo que habíamos vivido había valido la pena. Nunca imaginé que unas horas después todo lo que creía sólido se rompería como vidrio. La cena empezó tranquila. Conversaciones ligeras, risas, brindis. La gente recordaba anécdotas de cuando Laura y yo éramos jóvenes. Algunos hablaban de lo difícil que es llegar a 20 años juntos sin destruirse en el camino. Yo sonreía, asentía, agradecía los comentarios. Por dentro sentía una mezcla extraña de orgullo y cansancio, como si llegar a ese punto hubiera sido una carrera larga en la que uno sigue corriendo incluso cuando las piernas ya no responden igual. La única persona que parecía fuera de sintonía con la noche era mi suegra, Carmen. Desde que llegó noté que ya había estado bebiendo. Tenía esa forma particular de moverse que tienen las personas que creen estar controladas cuando en realidad ya cruzaron la línea. Al principio nadie dijo nada. Carmen siempre había sido una mujer complicada. Dramática, emocional, con un talento extraño para convertir momentos felices en escenarios incómodos. Laura estaba acostumbrada. Yo también. Pensé que si ignorábamos el tema, la noche pasaría sin mayores problemas. Pero el alcohol tiene una forma cruel de desenterrar cosas que deberían quedarse enterradas. La primera señal de que algo no estaba bien fue cuando Carmen empezó a observarnos en silencio. No hablaba. Solo nos miraba. A Laura, a mí, a la mesa, a las fotos que habíamos puesto en un pequeño marco junto a la torta, nuestra boda, el nacimiento de nuestra hija, vacaciones, cumpleaños. Imágenes de una vida que parecía estable desde afuera. De pronto levantó su copa. 20 años, dijo con una voz que ya no era completamente firme. 20 años viviendo una mentira. Nadie entendió lo que quiso decir. Algunos rieron pensando que era una broma incómoda. Yo también sonreí por reflejo. Pero Laura dejó de moverse. Fue algo casi imperceptible. Solo alguien que la conoce bien habría notado cómo su espalda se tensó levemente. Carmen bebió otro trago y entonces ocurrió lo que todavía me cuesta recordar sin sentir ese frío atravesándome el pecho. Golpeó la mesa con la copa y gritó, «Cuéntale la verdad ya». La música se detuvo. Las conversaciones murieron en el aire. Todos miraron hacia nosotros. Hacia Laura. Hacia mí. Durante unos segundos nadie habló. Recuerdo haber sentido algo extraño en el estómago, como si una parte de mí supiera que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. Laura intentó sonreír. «Mamá, estás borracha», dijo en voz baja. Pero Carmen se levantó de la silla tambaleándose. «No», gritó. «Borracha estuve todos estos años guardando esto. 20 años mirando cómo este hombre vive una vida que no es suya». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía ocupar espacio físico en el patio. Sentí todas las miradas sobre mí, pero yo solo podía mirar a Laura. Esperando que riera. Que negara todo. Que dijera que su madre estaba delirando. Pero Laura no habló. Y ese silencio fue el primer golpe real de la noche. ¿De qué está hablando?, pregunté. Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía.
Carmen soltó una risa amarga. Pregúntale por Sofía, dijo. Pregúntale por tu hija. En ese instante algo dentro de mí se quebró. Sofía. Nuestra hija. Tenía 19 años. Era la persona que más había amado en el mundo después de Laura. La había visto nacer. La había cargado cuando tenía fiebre. Le enseñé a andar en bicicleta. Había estado en cada cumpleaños, en cada presentación del colegio, en cada momento importante de su vida. Cállate, susurró Laura. Pero Carmen no se detuvo. Dile que no es su hija. El tiempo no se detuvo exactamente. Pero algo parecido ocurrió dentro de mi cabeza. Durante unos segundos el mundo se volvió extraño, distante, como si todo estuviera pasando detrás de un vidrio grueso. Recuerdo las caras de los invitados. Algunos confundidos. Otros incómodos. Algunos ya entendiendo demasiado. Yo seguía mirando a Laura. Esperando. Rogando en silencio que dijera algo que arreglara aquello. Laura, dije. Dime que está borracha. Dime que esto es una estupidez. Ella empezó a llorar. Y ese fue el segundo golpe. 20 años de matrimonio. 20 años de confianza. 20 años de una historia que en ese momento empezó a desmoronarse frente a mí como un edificio con los cimientos podridos. No quería que lo supieras así, susurró. Las palabras se clavaron en mi pecho como algo frío. ¿Así cómo? Pregunté. Nadie se movía alrededor. Nadie hablaba. Era como si todo el patio se hubiera convertido en un escenario donde solo existíamos Laura y yo. Carmen volvió a sentarse, pero ahora parecía más tranquila, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Laura respiró hondo. Cuando nos conocimos, yo ya estaba embarazada. Recuerdo que parpadeé varias veces. Como si mi cerebro necesitara reajustarse para entender las palabras. ¿Qué? El padre biológico desapareció, continuó ella con voz rota. Yo estaba sola. Tenía miedo. Y tú apareciste. Bueno, amable, enamorado. Pensé que si te lo decía me dejarías. Sentí algo muy parecido al vértigo. Como si el suelo hubiera dejado de existir bajo mis pies. Así que decidiste mentir, dije. Decidí sobrevivir, respondió ella llorando. ¿20 años? Pregunté. Intenté decírtelo muchas veces. Carmen soltó otra risa amarga. Mentira. Nunca pensó decirlo. Yo lo supe desde el principio. Y he tenido que ver cómo este hombre se rompe la espalda por una niña que no es suya. Esa frase me atravesó de una forma que no sé explicar. No por lo que decía, sino por lo que insinuaba. Porque en ese instante entendí algo que jamás había considerado. Para mí Sofía siempre había sido mi hija. No importaba la biología. No importaba la sangre. Pero escuchar esa frase en voz alta, delante de todos, fue como si alguien hubiera puesto en duda 20 años de amor. Miré a Laura otra vez. ¿Ella lo sabe? Laura negó con la cabeza. No, y en ese momento sentí un peso inmenso caer sobre mis hombros. Porque la revelación no solo rompía mi matrimonio. También amenazaba con destruir la identidad de la persona que más quería en el mundo. Miré alrededor. Todos seguían allí, testigos involuntarios de una tragedia doméstica que nadie sabía cómo manejar. Y entendí que nuestra vida privada se había convertido en espectáculo. Me levanté lentamente. Necesito aire, dije. Caminé hacia la puerta del patio mientras el ruido del mundo volvía poco a poco. Murmullos. Sillas moviéndose. Voces bajas. Cuando salí a la calle el aire frío de la noche me golpeó la cara. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí algo que no era solo dolor. Sentí miedo. Miedo de lo que esa verdad significaba.
Miedo de lo que vendría después. Miedo de mirar a Sofía a los ojos sabiendo que una parte de nuestra historia estaba construida sobre una mentira. Pero mientras caminaba por la acera oscura, algo inesperado apareció entre todo ese caos emocional. Un recuerdo. Sofía aprendiendo a decir papá. Sofía dormida en mi pecho cuando era bebé. Sofía abrazándome fuerte el día que entró a la universidad. Y de pronto entendí algo que nadie más parecía comprender esa noche. Tal vez me habían mentido. Tal vez mi matrimonio estaba construido sobre una verdad rota. Pero el amor que había sentido por esa niña durante 20 años, ese amor era real. Y ninguna confesión borracha podía cambiarlo. Me quedé allí, bajo la luz amarilla de un poste, con el eco de los gritos todavía resonando en mi cabeza. 20 años de matrimonio acababan de romperse. Pero lo que más miedo me daba no era perder a mi esposa. Era descubrir que la única verdad que me importaba, quizás nunca había sido una mentira en absoluto. Porque al final de todo, cuando el ruido desaparece y las máscaras caen, uno entiende algo dolorosamente simple: la sangre crea parientes, pero el amor crea hijos. Y yo había sido padre durante 20 años. Nadie podía quitarme eso. Ni siquiera la verdad. Me quedé allí, bajo la luz amarilla de un poste, con el eco de los gritos todavía resonando en mi cabeza. 20 años de matrimonio acababan de romperse. Pero lo que más miedo me daba no era perder a mi esposa. Era descubrir que la única verdad que me importaba, quizás nunca había sido una mentira en absoluto. Porque al final de todo, cuando el ruido desaparece y las máscaras caen, uno entiende algo dolorosamente simple: la sangre crea parientes, pero el amor crea hijos. Y yo había sido padre durante 20 años. Nadie podía quitarme eso. Ni siquiera la verdad. Pero esa claridad duró apenas unos segundos. Porque la mente humana tiene una manera cruel de regresar a las preguntas que uno quisiera evitar. Me apoyé contra el poste y cerré los ojos. Y entonces empezaron a llegar los recuerdos, uno detrás de otro, como si alguien hubiera abierto una caja que llevaba años cerrada. El día que Laura me dijo que estaba embarazada fue apenas 3 semanas después de que empezamos a salir. Recuerdo perfectamente la tarde. Estábamos sentados en un parque, y ella lloraba mientras hablaba. Yo pensé que lloraba de miedo. Nunca imaginé que lloraba de culpa. En ese momento creí que la vida simplemente nos había empujado a crecer más rápido. Que el destino había decidido adelantarnos el futuro. Y yo acepté ese papel sin cuestionarlo. Porque la amaba. O al menos creía que lo que sentía era amor. Ahora, bajo esa luz amarilla, entendía que había algo más. Algo que nunca vi. Algo que tal vez siempre estuvo ahí. Abrí los ojos cuando escuché la puerta de la casa abrirse detrás de mí. Paso suave sobre el concreto. No tuve que girarme para saber que era Laura. Durante 20 años aprendí a reconocer su presencia incluso en silencio. Se detuvo a unos metros de mí. No hablaba. Solo respiraba. Se fueron todos, dijo finalmente con voz quebrada. No respondí. Había demasiadas cosas dentro de mi cabeza intentando acomodarse. Lo siento, añadió después. Esa frase, tan simple, tan común, sonó completamente inútil en ese momento. ¿Lo sientes por mentir o lo sientes porque ahora lo sé? Pregunté sin mirarla. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Giré lentamente hacia ella. Tenía los ojos hinchados de llorar. El maquillaje corrido. La mujer que había compartido mi vida durante 2 décadas parecía de pronto una extraña. Respóndeme, dije. Lo siento por todo, susurró. Eso no responde nada. Laura bajó la mirada. Tenía miedo, dijo. Tenía 20 años. Estaba sola. El hombre que me embarazó desapareció. Yo no tenía a nadie, excepto a ti. Así que me usaste. No, respondió rápido.
Al principio sí pensé que solo necesitaba apoyo, pero después te amé de verdad. Sentí una risa amarga escaparse de mi pecho. ¡Qué conveniente! Es la verdad. La verdad, repetí lentamente. Curioso escuchar esa palabra ahora. Laura levantó la mirada, y en sus ojos había algo que no había visto antes. No era solo culpa. Era algo más profundo. Algo parecido al cansancio de cargar una piedra durante demasiado tiempo. Todos estos años quise decirte, murmuró. Pero cada vez que lo intentaba te veía con Sofía, como la mirabas, como la abrazabas, y no podía hacerlo. Porque sabías que podía perderlas a las dos, dije. Porque sabía que te rompería. Esa frase me atravesó como una aguja. Pues felicidades, dije. Lo lograste igual. Laura empezó a llorar otra vez. Y por un momento vi a la misma mujer joven que conocí 20 años atrás. Asustada. Vulnerable. Pero algo dentro de mí ya no reaccionaba igual. Hay algo más, dijo de pronto. Esas 4 palabras cambiaron el aire entre nosotros. Sentí un nudo apretarse lentamente en mi pecho. ¿Qué significa eso? Pregunté. Laura tardó unos segundos en responder. El padre biológico de Sofía no desapareció exactamente. Sentí que el mundo volvía a inclinarse bajo mis pies. Explícate. Él quiso volver. ¿Cuándo? Hace años. ¿Cuántos años? 10. 10 años. 10 años en los que mi vida siguió exactamente igual mientras, en algún lugar, existía un hombre que compartía la sangre de la persona que yo llamaba hija. ¿Y qué hiciste? Pregunté con la voz más fría de lo que esperaba. Laura tragó saliva. Le dije que se fuera. Esa respuesta me sorprendió. ¿Por qué? Porque Sofía ya tenía un padre. Por primera vez desde que empezó todo sentí algo distinto al dolor o la rabia. Algo pequeño, pero real. ¿Él sabe que ella existe? Sí. ¿Alguna vez la vio? No. Miré hacia la casa detrás de ella. La mesa seguía allí, con los platos a medio usar, las copas vacías, la torta intacta. Un aniversario congelado en el momento exacto en que la verdad decidió salir a la superficie. ¿Dónde está tu madre? Pregunté. Dormida en el sofá. Demasiado alcohol. Asentí lentamente. Irónico, dije. Pasó 20 años guardando el secreto y decide decirlo el día de nuestro aniversario. Laura se abrazó a sí misma, como si tuviera frío. Siempre creyó que te estaba protegiendo. ¿Protegiendo? Repetí incrédulo. ¿De qué? De seguir viviendo una mentira. Esa palabra volvió a caer entre nosotros como un objeto pesado. Me quedé en silencio varios segundos, pensando en algo que hasta ese momento nadie había mencionado. Sofía, dije finalmente. Laura cerró los ojos. Sí. Ella no sabe nada. No. Pero ahora, sí, susurró Laura. Ahora todo puede cambiar. Y ese fue el momento en que entendí que la verdadera tormenta todavía no había empezado. Porque el problema ya no era nuestro matrimonio. El problema era una joven de 19 años que había construido su identidad sobre una historia que ahora estaba fracturada. ¿Dónde está ella? Pregunté. En casa de una amiga. No vino porque tenía un examen mañana. Sentí algo parecido al alivio atravesarme. Al menos no había presenciado el desastre. Pero esa sensación duró poco. Eventualmente lo sabrá, dije. Laura asintió lentamente. Sí. Miré al cielo oscuro durante unos segundos, pensando en algo que nunca imaginé tener que decidir. No voy a decírselo, dije. Laura levantó la cabeza rápidamente. ¿Qué? No voy a destruir su vida por un error que cometimos nosotros.
Pero, ella tiene un padre, continué. Soy yo. Y eso no va a cambiar porque alguien comparta su ADN. Laura empezó a llorar otra vez, pero esta vez su llanto era distinto. Más profundo. Más silencioso. No merezco que seas así, murmuró. La miré durante varios segundos antes de responder. Tal vez no, dije con honestidad. Pero Sofía sí lo merece. El viento de la noche pasó entre nosotros moviendo las hojas del árbol frente a la casa. Y por primera vez desde que todo empezó sentí que una decisión empezaba a tomar forma dentro de mí. No sabía si nuestro matrimonio sobreviviría a esa noche. No sabía si alguna vez volvería a mirar a Laura de la misma forma. Pero sí sabía algo con absoluta claridad. Sofía seguiría siendo mi hija. Pasara lo que pasara. Laura dio un paso hacia mí. ¿Qué va a pasar con nosotros?, preguntó con una fragilidad que me partió el pecho. No respondí de inmediato. Porque la verdad era que todavía no lo sabía. Miré la casa. Miré la mesa del aniversario. Miré las luces que seguían encendidas como si nada hubiera pasado. Y entendí algo que nadie nos enseña cuando se casa. El amor no siempre muere de golpe. A veces se desgasta lentamente, como una cuerda que se tensa durante años hasta que finalmente se rompe. No lo sé, dije finalmente. Y esa fue la respuesta más honesta que pude darle. Nos quedamos en silencio largo rato. Dos personas que habían compartido 20 años y que ahora estaban paradas frente a un futuro completamente incierto. Pero antes de que Laura pudiera decir algo más, escuché el sonido de un automóvil detenerse frente a la casa. Ambos miramos hacia la calle. Y en ese instante sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Porque el coche que acababa de estacionarse no era de ningún invitado. La puerta se abrió lentamente. Y una figura salió del asiento del conductor. Un hombre. Alto. Cabello entrecano. Mirando directamente hacia la casa. Hacia nosotros. Laura dejó escapar un suspiro ahogado. Y en ese momento supe algo incluso antes de que ella hablara. Es él, susurró. Sentí que el aire se volvía más pesado dentro de mis pulmones. 20 años de mentiras. Una verdad recién revelada. Y ahora el hombre que había estado ausente durante todo ese tiempo estaba parado frente a mi casa. Mirándome. Como si finalmente hubiera llegado el momento de reclamar algo. Y por primera vez esa noche, sentí miedo de verdad. Porque algunas verdades no llegan solas. A veces, traen consecuencias caminando detrás de ellas.